En Forma, con María del Carmen Meléndez Arias. Magazine de temas de actualidad. Arte. Historia. Literatura. Derecho. Cultura. Novedades. Analizados desde los valores y principios del humanismo cristiano. Hola, bienvenidos a nuestro encuentro entre amigos de todas las semanas. Aquí, como ya es habitual, ya le he dicho muchas veces que está en nómina, aunque él no se da, vamos, dice que no se da por aludido. Don Francisco Vela, que se ha traído, pues otra vez, el baúl de nuestra historia, lo tiene aquí debajo de la mesa para que no estorbe. Sí, lo he dejado aquí ya, para no cargar con él. Bueno, sí, continúa abierto porque vamos a seguir hablando de Gálvez. De su segunda época y de su segunda vida. Ya la vida que le encumbró y que le hizo ser un personaje imprescindible de nuestra historia y de la historia americana. Y muy desconocido, yo no sé. No es tan desconocido. ¿No? Afortunadamente, últimamente, desde que le hicieron ciudadano honorario de los Estados Unidos, ha habido muchos momentos, homenajes y mucha bibliografía al respecto. Bueno, pues ya hablábamos de ello. Dentro de un rato. Y primero, pues estaremos con Honorio Feito, que va a recibir un premio del Centro Asturiano de Madrid, el Urogallo Especial con mención honorífica. A mí esto me suena estupendo. Muy rimbombante, sí. Estupendo, pero merecidísimo, porque yo que conozco a Honorio puedo dar fe de que esto es merecidísimo. Vamos, yo no se lo discuto. Por eso, Dios te libre de discutirlo, ¿eh? Así es que también aprovecharemos para darle la enhorabuena y, bueno, que nos cuente él un poquito esto del urogallo. Y, bueno, ahí tenemos a David en los mandos del control, al que le mandamos un abrazo. Él es nuestro jefe, nos marca los tiempos. Y ya sin más, comenzamos. Bueno, y ahí tenemos a Honorio Feito. Ya has estado aquí muchas veces, o sea que ya te conocen. ¿Qué tal, Honorio? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, en primer lugar, enhorabuena pues por este premio que desde luego digamos que la definición o el título, como quieras decir, pues oye, pinta muy bien. Urogallo Especial con mención honorífica. Es urogallo de bronce. Es urogallo de bronce. No sí, pero hay... la revista dice Urogallo Especial. Bueno, no lo sé, pero siempre la revista del Centro Asturiano. Sí. Dice convención honorífica, o sea, esto mención honorífica yo creo que es... Igual ha habido ahí no lo sé, pero antes era el urogallo de bronce con mención honorífica especial. Era el título del premio. Bueno, Urogallos, el Centro Asturiano imparte, todos los años imparten unos cuantos, porque se premia todo lo destacable, es decir, en Asturias, por ejemplo, grupos de teatro, que muchas veces son aficionados, un grupo de teatro, a la mejor tonada, otras actividades musicales, todo lo que tenga que ver con actividades de tipo social. Lo deportivo va por otra vía. Lo deportivo, a los deportistas el premio que les dan es el picurriello, que es una representación. El picurriello en Asturias es el naranjo de Bulnes, ¿no? Para nosotros, para los asturianos, no le llamamos naranjo de Bulnes, le llamamos el picurriello. Entonces, para los deportistas es ese premio y para el resto es el urogallo, con lo cual la entrega se celebra durante la Feria de Muestras de Asturias en Gijón normalmente. O sea, casi todos son urogallos de bronce en general y a veces eligen uno o dos que llaman convención honorífica especial o convención honorífica. A mí me ha caído ese. No hay diferencia, quiero decir, lo que es la representación del urogallo, que es la pieza digamos, artística, que es de José Luis Rodríguez, que es un escultor de Oviedo muy, muy famoso, porque durante muchos años es el que hizo los Goya, y José Luis tiene una obra impresionante sembrada por todo Asturias, aquí en Madrid, en Torrejón de Ardoz, que es donde tiene su fundición, en Vallecas tiene su estudio, que es el primer estudio que tuvo, bueno, es un hombre muy conocido, de mucho prestigio, y la pieza pues es muy bonita porque representa a ese ave mítico de nuestros bosques, que es el urogallo, que está en vías de desaparición, desgraciadamente. Pero bueno, se están haciendo esfuerzos por parte del Principado para que no desaparezca, pero
bueno, yo creo que no sé hasta qué punto la mano del hombre tiene una incidencia directa en los espacios naturales, pero la vida, lo que yo he aprendido es que es un dinamismo permanente. Entonces, las especies a veces se acaban porque se les acaba su tiempo. Y bueno, sería una pena que el urogallo desapareciera de nuestros bosques porque es un ave preciosa. Es preciosa y además tiene ese reclamo, ¿verdad? El reclamo del urogallo, que es precioso, también un sonido Sí, y claro, muy, muy especial en Asturias, es algo, no sé. es cuando es más vulnerable, cuando es la época de celo, que es ahora en octubre, vamos, el mes pasado, es cuando se hacen más vulnerables precisamente por eso, porque hacen el cortejo y se exponen y además parece ser, según me han confirmado veterinarios y biólogos, entran en una especie de éxtasis, ¿no? La danza nupcial les lleva a una especie de éxtasis que se abstraen de todo lo que les rodea y entonces, claro, para los furtivos es relativamente fácil acceder a ellos. Bueno, relativamente fácil, hombre, hay que conocer los montes y hay que... Pero en fin, que son vulnerables, son más vulnerables ahí, sí. Estarás muy contento por este premio, ¿no? Estoy muy contento, sí, por lo que representa. Yo no tengo yo siempre digo que mi currículum está cuajado de éxitos, pero corto en premios. Entonces, entonces cuando me llegan, los recibo con enorme alegría y satisfacción y con gratitud a quien me los da, ¿no? Pero en este caso es especial, porque el Centro Asturiano es una institución, como tú sabes, que tiene bueno, pues una trayectoria muy larga, 144 años, se han cumplido ahora. Es la casa regional más antigua del mundo. Es la primera casa regional que se abrió en España, la segunda en el mundo, después del centro gallego de La Habana. Con motivo de la revolución de Fidel Castro, el centro gallego cerró y quedó el centro asturiano como la casa regional más antigua del mundo. O sea, 144 años de vida, que eso engloba éxitos, momentos buenos, momentos regulares, momentos críticos, pero aquí estamos, ¿no? Así es que, y yo, pues me siento muy orgulloso de pertenecer al centro asturiano y bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Para mí es una satisfacción tremenda recibir este premio. Porque además tú eres del Consejo Superior, yo siempre lo digo mal, Consejo Sí, Superior, algo más, en consultivo. realidad yo soy el secretario de la comisión directiva del Consejo Superior. Ah, Esto... es que es complicado. Sí, bueno, es un poco largo el título. El Consejo Superior es un organismo de consulta que dispone el Centro Asturiano desde hace muchos años y en él forman parte, o de él forman parte un montón de gente, muchísima gente, que todos, o bueno, la gran mayoría, han destacado por alguna cualidad. Hay empresarios, políticos, abogados de prestigio, hay, en fin, es una amalgama de gente importante. Luego el comité directivo, como dice, como indica su nombre, es el comité, digamos, está formado por 15 miembros, 5 pertenecen al estamento de socios, 5 pertenecen al estamento de exdirectivos y 5 son manzanas de oro. Hemos hablado del urogallo, pero el premio más importante que impone el Centro Asturiano es la manzana de oro. Esa ya es para los Y yo creo superelegidos. que el más popular, porque Pues es todo el que mundo lo conoce, ¿no? bueno, sí, porque como es el más importante, pues claro, es el que te hace destacar, ¿no? No, y por Eh, los personajes que también son muy... son No muy te lo digo conocidos. que el oro gallo no, pero entre las manzanas de oro, pues está, por ejemplo, Arturo Fernández, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vamos, este es el que me viene a la cabeza, ¿no? Que claro, todo el mundo pues sabe quién fue Arturo Hay, Fernández, ¿no? hay muchos, hay políticos, como me parece que Gustavo Suárez Pertierras, Manzana de Oro, que fue ministro de Defensa y de Educación, de los más recientes, que vamos, que vienen a los consejos y nos reunimos. Así que yo recuerdo, pero vamos, es que la lista es muy larga. O sea, la Manzana de Oro es muy importante, muy importante. Y luego yo creo que el segundo escalón de premios es el Urogallo. Para una casa con 144 años de historia, mantener estas actividades, y luego tú sabes que culturalmente es una de las instituciones en Madrid que más actos culturales celebra. Y Es, buenos, y de bueno, calidad, ¿eh? ahora mismo yo no sé, porque yo no llevo la agenda, pero yo ahora mismo te diría que si tú quieres organizar un acto, pues igual hay que esperar a mes de febrero ya, y a mediados de febrero. Yo te puedo decir que yo tengo reservado para una presentación de un libro
pero ya, vamos, hace tiempo para enero. El que daba esa fecha de enero, pues 7 de enero, es 7-8 de enero. Pues porque yo creo que está ahí nada más terminar las Navidades y es difícil de colocar esa fecha. O Pero, probablemente porque alguien que la tenía reservada, pues finalmente no va a poder hacerlo, porque eso también a veces ocurre, ¿eh? Que hay una fecha que está reservada y por circunstancias que ocurren en la vida, pero quizá ¿eh? nos tengamos que ir a marzo ahora. Sí, pues sería, sí, es probable, sí, es probable. Y eso, pues evidentemente es otro motivo de orgullo, ¿no? Porque nosotros intentamos mantener una agenda de actos culturales importantes. Realmente el Centro Asturiano no se creó con esa finalidad, ¿eh? Es muy curioso. Yo lo voy a decir en mi charlita, en mi pequeño discurso. Voy a hablar de dos pinceladas de los inicios del Centro Asturiano. Sus creadores, en realidad, no pensaron en un lugar donde satisfacer su ocio dominical, ¿no? Porque asturianos en Madrid había y había muchos. Quizá cuando se creó el Centro Asturiano, hacia 1881, yo no conozco el censo exactamente, pero podemos hablar en torno a los 20.000, 25.000 asturianos. El 90% pobres. Es decir, había un pequeño grupo de privilegiados que eran políticos o empresarios. Y esos son los que pusieron el centro en marcha bajo una idea de don Antonio Balbín Dunquera, que es un personaje fascinante que yo tuve ocasión de hablar de él hace años en una charla ahí en el centro precisamente. Don Antonio Balbín Dunquera fue secretario del Consejo de Estado. Yo siempre he dicho que es una de las mentes que no se supieron aprovechar en España. Hablaba 14 idiomas, entre ellos el sánscrito y el ruso. No era fácil hablar sánscrito. Vamos, ¿quién se pone a estudiar sánscrito en 1880 o 1890? Yo tengo una anécdota con él. A mí una vez me escribe una profesora de la Universidad de San Petersburgo, una profesora de literatura que venía con frecuencia a España, a Galicia. Hablaba muy bien español y me dice, he visto una intervención suya en el Centro Asturiano hablando de Balbín Dunquera y dice usted que había traducido a un poeta ruso, un poeta que no sé cómo se llama ahora mismo, fulanito. Digo, pues sí, si yo lo he dicho, es que es así. Ah, no, pues no estoy de acuerdo con eso. A ver si usted me puede ampliar. Dice, porque mire usted, ese poeta manejaba nuestro idioma, pero era muy, como digamos, enrevesado. O sea, eran con doble intencionalidad sus frases y sus cosas. Y era muy difícil. Dice, yo más bien creo que Lamartine tradujo, que él sí traducía del ruso, al poeta y Balbín Dunquera tradujo a Lamartine del francés al castellano. Digo, pues mire usted, Balbín Dunquera era traductor de ruso del ejército español, o sea que un nivel debía de tener, pero yo busco mis papeles y tal. Efectivamente, busco mis papeles, le paso mis notas y me llama y me dice, oiga, tiene usted razón. Este señor hablaba ruso y muy bien, porque la traducción es directa y es perfecta. Oye, no te conocía mucho esa señora, porque yo que te conozco, tú cuando preparas algo, vamos, es que recorres todos los archivos públicos, privados, registros, en fin, los datos tuyos están, pero que justificados totalmente, o sea, que no te conocía mucho. No, no me conocía nada. Tengo un pequeño... Por eso te digo, porque me parece, es que vamos, no hay registro, no hay, ¿qué te diré yo? Familia de la persona que tú vas a hablar, que tú visites, Tengo recorras, un pequeño problema de ajustes de tiempo ahora, porque estoy preparando mi intervención para el día del premio y voy a hablar de dos temas, como digo, unas pinceladas de los inicios del Centro Asturiano para que los amigos que nos acompañen y que no conozcan sepan por dónde iba. Y luego voy a hablar la segunda parte de mis antepasados, los vaqueiros de Alzada. Entonces, tengo que reducir y reducir. Y entonces he optado por una fórmula y no lo suelo hacer, porque tú ya me vas conociendo. Me gusta hablar así, como el que está... Dice mi cuñado que dices que tú cuentas las cosas como si estuvieras en el salón de tu casa. Digo, es que es como mejor se cuentan. Vamos a dejarla. Y como es más agradable y así no aburres al auditorio. Pero esta vez me veo en la obligación de tener que leer porque si no me disperso, porque cada vez que cito un personaje me vienen anécdotas a la cabeza. O sea, cuando yo cite a Ramón de Campoamor, ¿cómo lo voy a contar que le sorprende la revolución de 1854 siendo gobernador civil de Valencia, que mandó abrir las puertas del palacio para evitar que las rompieran y las echaran abajo los manifestantes, que se sentó a la mesa a comer esperando que llegaran los cabecillas de la revolución, y que los recibió con la copa en la mano brindando por ellos y les dijo, por favor, no rompan ustedes los sillones que si no, no van a tener donde sentarse?
¿Eh? ¿Y qué quieren ustedes de mí? Dice un poeta que estaba allí a primera fila, Camprodón, dice que te unas a nosotros. Pues ya está. Y se fue con ellos, que eran del partido contrario, a celebrar por Valencia. O sea, pues esas cosas que no tienen nada que ver con lo que estás diciendo, pero que adornan al personaje. A mí tú sabes que me gusta, pues son adornos, es que en realidad son adornos. Pero No, es muy Campoamor ameno. fue importante, fue un Hombre, personaje importante. importantísimo en muchos aspectos. Lo que pasa es que la gente se ha quedado con su faceta de poeta. Fue el poeta más famoso, más que Zorrilla incluso, dicen. Eran contemporáneos, eran del mismo año. Pero además de poeta fue político, fue gobernador civil de las provincias de La Plana, de las tres, luego fue funcionario de Hacienda, luego fue director general de Beneficencia y Sanidad, o sea, y diputado. Le preguntaban, oiga, don Ramón, ¿usted de qué partido es diputado? Dice, yo de Romero Robledo. O sea, Campoamor es una fuente permanente de ingeniedades, ¿no? O sea, es un personaje que no tiene desperdicio en todos los órdenes. Bueno, y vas a hablar de los vaqueiros. Voy a hablar un poquito de los vaqueiros, sí. Pero yo tenía la intención Tú eres de de... la zona de los Sí, vaqueiros, sí. de Luarca. A mí me viene. Yo, mi apellido me delata. Yo Bueno, sí, quería... feitos vaqueiros, sí. Claro, Siempre hay esas cosas. Vamos, mi padre siempre hablaba de los apellidos vaqueiros. sí. Es que ha habido, a lo largo de estos 200 últimos años, todo lo que se ha escrito sobre los vaqueiros, hay muchos tópicos. Muchos tópicos, yo digo, los autores de folletines y de panfletos folletinescos, porque el origen de los vaqueiros ha dado que hablar y se ha ido creando ahí una especie de, ¿cómo te diría yo?, de literatura fantástica, a la cual se han entregado todos, incluso los vaqueiros, ¿no? Y ahora, bueno, pues la antropología social más reciente, bueno, de los años 80 por ahí para acá, pues ha ido colocando las cosas en su sitio un poquito. Y nos explican ya cuál es el origen y por qué. Y el final ya está, el final ya se ha producido. Ya no. ¿Podemos hablar de un territorio vaqueiro por las Blañas? Podemos hablar. Pero ya no existe una cultura vaqueira viva como es lo que llamaba Jesús Evaristo Casariego la arquitectura funeraria, que se establece sobre lo que fue. Y en ese tema estamos ahora. Pero luego, mira, tópicos, que si no iban al ejército porque como tenían dos viviendas que no les encontraban. Eso es mentira. Tú vas a Segovia y te coges el índice en Segovia, el Archivo Histórico Militar, el índice de los oficiales del ejército español, y yo lo hice, y me cogí el primer apellido que se me ocurrió, que fue Ardura, y tuve que dejarlo porque llené 2 folios. O sea, y eran oficiales, no eran soldados de tropa, eran O oficiales. sea, Ardura también es vaqueiro. Sí, Ardura es vaqueiro. Había Arduras en Cangas. Feitos, por ejemplo, Comentaba mi madre. Claro, feitos, por ejemplo, yo he localizado 6 o 7, que casi todos eran veterinarios, hasta un coronel, este era de una braña de Cudillero, que estaba destinado en Filipinas, en Manila. Y, o sea, un coronel que se apellida Feito, o sea que... Y luego ya estoy hablando del siglo XIX, pues Filipinas era nuestro. De ahí para acá, pues Feitos más, porque yo tengo conocidos míos que no son familia, que con el apellido Feito han sido oficiales de caballería y demás en Bilbao, o sea que es mentira también, ¿no? Que sobre la transhumancia se ha dado por hecho, porque Jovellanos dijo que transhumaban todos los años y tal, y se ha dado por hecho que que el vaqueiro era un señorito que tenía 4 vacas y decía, ahora me subo a la alzada. Nunca han dicho a la alzada, siempre han dicho subir al puerto o subir a los puertos. O sea, el término alzada es un término de los intelectuales. Pero, claro, no, es que suben a la alzada con todo. O sea, que eso de los vaqueiros de alzada, no. A ver, sí, o sea, suben... Sí. Pero no era una costumbre, era un poco costumbre y luego fue un poco imposición, porque nadie, de los que yo he leído hasta ahora, nadie ha consultado los apeos de Cepeda, por ejemplo. Yo sí los he consultado, porque he tenido la suerte de tropezar con ellos. Los apeos de Cepeda del Concejo de Valdesa eran 2 tomos, se conserva uno, y mira, precisamente ese es el que yo descubrí y está mi zona ahí. Y yo me he leído las declaraciones de los vaqueros en los apeos de Cepeda y dicen, bueno, vamos a ver ahora, suben, que si como es costumbre suben ustedes con sus ganados y sus enseres y sus familias a la alzada. Y contestan, oiga, mire, sube el que tiene ganados y tiene caudal. El que no tiene nada y es pobre se queda. Claro, ¿a qué iba a ir? ¿A darse un garbeo por Somiedo y por ahí? O sea, muchos tópicos. Yo quería romper un poco eso, pero es que no me da tiempo. Así que prefiero hacer un mixto, es decir, explicar un poco brevemente, porque habrá gente que no sabe ni ha oído hablar nunca de los vaqueiros, lo que fueron los vaqueiros, y paralelamente desmontar alguna de estas cosas. Bueno, muy ambicioso. Oye, pues yo iré a escucharte. Bueno, pues muy ambicioso. Vete con paciencia.
Voy con paciencia. Vete merendada ya, por si acaso. Bueno, si no me llevo allí el bocadillo y lo saco Bueno. meriendo allí, pero No, bueno, no creo que sea tan... Si tú no eres pesado. no, Por hombre. cierto, la conferencia de Alucemas, bueno, fueron todas las conferencias estupendas y la tuya interesantísima. Bueno, El tema muchas del gracias. desembarco en la prensa. A mí me pareció interesante, además, tú lo haces muy dinámico, muy entretenido, por eso esto de los vaqueros y todo lo pasaremos bárbaro, nos vamos a olvidar de la merienda. O sea, eso está clarísimo, porque lo haces El muy ciclo, dinámico. el ¿Eh? ciclo de Alucemas, la verdad es que estuvo muy bien planteado por el general Ramos y su gente y su equipo, que son los que lo diseñaron. Iba a ser mucho más ambicioso porque inicialmente estaba previsto que se celebrara en el Museo del Ejército de Toledo con una exposición paralela a las conferencias, una exposición, pero la ministra no autorizó. Primero no autorizó la exposición, luego no autorizó las conferencias. Y al inicio del verano estábamos, ¿qué hacemos con esto ahora? Y entonces a mí se me ocurrió llamar al centro asturiano, hablé con Cristina en secretaría, digo, oye, ¿cómo tenemos el calendario en octubre? Pues mira, tenemos todos los jueves libres, hay 5 jueves este año, digo, pues cógemelos todos, y ahí las hemos podido acoplar. Ayer mismo se celebró una conferencia sobre Alucemas de un comandante, que no me acuerdo ahora su nombre, que yo no estuve, pero me han dicho que había estado muy bien. Bueno, afortunadamente, aunque el gobierno ha intentado tapar por todos los resquicios, el tema de Alucemas no le ha salido bien, porque ha habido conferencias sobre Alucemas en un montón de sitios. Y eso es bueno, que se hable, que no se olviden las cosas, que no se olvide la historia, que se hable, que se repitan, que se subrayen. Y yo siempre digo, no, lo conocido no por obvio hay que silenciarlo, hay que volver a repetirlo, recalcarlo, que no se olvide, que quede ahí grabado en la memoria. Y sí, la verdad es que el ciclo fue muy bueno. La conferencia de Carmen y más también sobre la mujer en el desembarco, interesantísima, porque claro, pensamos siempre en los soldados y en la lucha y no pensamos la importancia que tuvo la mujer en todos los aspectos, las cantineras que acompañaron a las tropas incluso en vanguardia, por supuesto las enfermeras, por supuesto las monjitas, que se ocuparon como siempre de atender a los heridos, importantísimo. Fue estupendo y bueno, pues oye, que enhorabuena. Eso ya por adelantado, pero que estaremos allí para ver el urogallo, esa escultura tan preciosa. Es una preciosidad, es una pieza, vamos, a mí yo siempre me ha gustado mira que yo he sido presentador de personajes a los que se les entregaba el urogallo. Por ejemplo, a Lardi, cuando se le entregó a Lardi, yo estaba allí, que además sugerí, no entendieron la broma algunos, pero sugerí, bueno, como es un urogallo y Lardi tiene muy buenas cocinas, que nos lo preparen. Iba a estar un poco duro, pero bueno, el urogallo se come, o sea, hay por Rumanía y por ahí hay muchos, es otra especie diferente a la nuestra, pero parecida, y es un pavipollo, en definitiva, o sea, es decir, que es un ave que se prepara, pues igual está duro, pero bueno. Bueno, será cuestión de echarle buen vino. No hay nada que se resista. De todas formas, a mí lo de la pluma no me va mucho, pero bueno. En este caso sí, lo tendré. Le tengo ya un sitio aquí guardado en mi biblioteca para que ocupe un lugar destacado. Por doble motivo, porque es una entrega al Centro Asturiano y porque es una obra de mi amigo José Luis Rodríguez que yo lo valoro mucho. Pues Honorio, allí estaremos para aplaudirte y nada, seguro que lo vamos a pasar muy bien. Va a ser muy, muy ameno, muy divertido. Nos vas a contar cosas pues de estas que no sabemos. Todas, claro, relacionadas con personajes asturianos, porque hay que decir que tú siempre sacas a colación personajes asturianos en tus libros, en todo. Pero con anécdotas pues desconocidas y que siempre son curiosas y son muy agradables de saber y de conocer. Y siempre con ese sentido del humor y esa energía que tienes, o sea que no nos vamos a aburrir y desde luego la merienda, nada, no la vamos a echar de menos. Espero que os divierta sí, seguro, yo firmo. Así es que nada, oye, allí te daré la enhorabuena otra vez. Muchas gracias. Venga, un abrazo. Igual para vosotros.
baúl de nuestra historia. Y la semana pasada el baúl quedó ahí. Quedó abierto, sí. Y Gálvez, pues ahí a la mitad. Bernardo de Gálvez. Bernardo de Gálvez y Madrid. Ah, y Madrid. Bueno. Sí, es su punto de vista de Madrid. Nació en Macharabiaya. Yo este pueblo me parece complicadísimo. Hombre, no es un nombre común de ni pronunciar. Pero, oye, que lo cambien y que le pongan Gálvez en su honor, que será más fácil. No, pero los pueblos tienen sus nombres por algo. Y evidentemente cambiarlos por un capricho no es necesario. No me dan el capricho. Bueno, vale. Bueno, y hoy vamos a ver, nos quedamos... Mira, nos quedamos en 1775 del regreso de la desastrosa jornada de Argel, y llegando a España desembarcan en Alicante con su regimiento y con lo que quedaba del ejército expedicionario, que viene totalmente deshecho, destrozado y bastante mal. En Alicante está un año prácticamente su regimiento rehaciéndose y reorganizándose después de Argel, y él recuperándose de su herida, su enésima herida en combate. Y además, estando en Alicante, le ascienden a teniente coronel. El general jefe de la expedición, Alejandro Reilly, que le ha visto manejarse y actuar, le recomienda que ascienda a teniente coronel, que ya es un puesto para un hombre de 30 y pocos años, eso ya es un puesto. Estando en Alicante, ya no ha recuperado, llega el año 76. Es un año fundamental para su vida. Es el año en que su tío José es nombrado ministro universal del despacho de Indias, que es sencillamente ponerle darle toda la autoridad y ponerle al mando de sobre todo lo que corresponda a América y Filipinas. Y recordando de su primera etapa en Nueva España, le asciende a coronel, le nombra coronel jefe del regimiento fijo de Luisiana, que está hecho unos zorros, y al mismo tiempo también le nombra gobernador interino de Nueva Orleans, porque su anterior gobernador, Unzaga, no tenía muy buenas relaciones con los criollos franceses y le había montado un motín en Nueva Orleans. ¡Qué gracia! No, gracia no, es curioso. No, gracia, te quiero decir que, bueno, que... Así que esto de los motines es un... Sí, exactamente. Es remanente, o sea, es algo que pasaba con mucha frecuencia. O sea, que no se cuenta. O sea, que la disidencia, No era disidencia, era sencillamente incomodidad, no estaban de acuerdo. Porque, claro, te cuenta que Nueva Orleans y toda la Luisiana era francesa hasta el año 63, que se la cedió a España. Entonces, claro, toda la cultura, todas las gentes, todos... Además, habían llegado gente desde Canadá, gente desde la zona oriental de Mississippi, y se habían instalado en Nueva Orleans, que es una zona que es muy francófona. Y cuando llega a España, pues claro, si no llegas con actitud, pues al final te acabas enfrentando a ellos. Bernardo llega a Nueva Orleans en diciembre del 76 con sus poderes, y como él además conoce el francés muy bien y las costumbres franceses, porque ha estado en Francia, ha estado en el ejército francés, pues oye, entra con buen pie. Las gentes que están allí se dan cuenta de que este hombre no es el típico español intransigente y de cultura hispánica radical. Este hombre, Gálvez, incluso llega a hacer algo que se gana toda la confianza de los criollos, que es que se casa en secreto con la hija de un terrateniente importante de Nueva Orleans, Felicitas de Saint-Marchant. Pues es la primera vez que se ve un matrimonio de conveniencia, pero al revés, que el marido, siendo coronel y gobernador, se casa con una mujer rica y de allí de ascendencia. Eso es más frecuente de lo que tú dices. Bueno, pero a nivel histórico militar no tanto. Bueno, no sé. El caso es que se casa en secreto, porque como no tiene permiso del rey todavía, se casa en secreto, y eso le abre las puertas de la sociedad de Nueva Orleans. Al mismo tiempo, como ya llevamos ya un año con la revuelta de las 13 colonias en América, pues Bernardo de Gálvez, que sabe quién es su enemigo, como lo conocemos algunos, que es Inglaterra, sin esperar órdenes y sin declararle la guerra, todavía empieza una actividad enorme para ponerse, digamos, en contra de Inglaterra. Controla y persigue el contrabando inglés desde la orilla oriental, al mismo tiempo que beneficia y facilita el contrabando francés
desde la orilla occidental. Eso aún le hace más importante y más querido por los franceses, que de repente se encuentran un comercio con el norte de Norteamérica, para la redundancia, por el río Mississippi, que antes no tenían. Y Bernardo Gálvez además facilita este comercio. O sea, todo el comercio, especialmente militar y económico, que sube por el Mississippi para ayudar a los rebeldes, es sencillamente inconmensurable, es sencillamente desconocido e impagable. O sea, más de 200 piezas de artillería, más de 30.000 fusiles con sus bayonetas y una cantidad ingente de munición encartuchada y de pólvora a granel, vestuarios para uniformes. O sea, la ayuda española, bueno, y por supuesto dinero. Los famosos pesos duros españoles, que eran los reales de A8, y que en Norteamérica se conocían los ingleses como el Spanish Dollar. Así que un dinero que nunca se nos devolvió ni se nos reconoció. Así que bueno, pero eso es lo de menos. La ayuda española a la rebelión yanqui es fundamental. Se ha silenciado o se ha ignorado, pero es fundamental. Cuando en el 79 España declara por fin la guerra a Inglaterra y le llegan ya las noticias y las órdenes, él estaba preparado para, en vez de esperar a que le ataquen los ingleses, ser el que tome la iniciativa. La famosa frase de no hay más defensa que un buen ataque, y él la pone en práctica. Organiza una expedición con muy poca gente, muy pocas ayudas, y se lanza al río Mississippi arriba a conquistar todo lo que puede conquistar inglés. Manchac, Baton Rouge, Natchez, las conquista sin apenas esfuerzo, porque claro, los ingleses ni se lo esperaban, ni además esperaban refuerzos, con lo cual caen fácilmente. Y al año siguiente, el año 80, es un año también muy importante, es el famoso año en que aquella expedición inglesa, aquel convoy inglés tan importante para llegar al Caribe, es capturado por nuestra flota española, y eso evita que llegue un enorme refuerzo al Caribe y al sur de Estados Unidos, que es donde iba destinado todo ese refuerzo. Sin ese refuerzo, las tropas inglesas que están en lo que es la Florida actual quedan prácticamente, no desasistidas, pero quedan totalmente fuera de sus refuerzos. Así consigue Bernardo atacar Mobile ese año 80, y el año siguiente, 81, atacar Pensacola. Pensacola, dato curioso, se llamaba Panzacola en español. En castellano antiguo se llama Panzacola, y así están los planos contemporáneos. Ya esto que me encanta buscar planos. No sabía yo eso de Panzacola. Panzacola, sí. Claro, tú es que te gustan mucho los planos. Hombre, por supuesto. Los planos, las maquetas, disfrutas. Esos planos, es que ten en cuenta que todo el conocimiento del norte del Golfo de México, de todas esas costas, es español. O sea, no me canso de recordarle que España realiza una labor cartográfica, labor geográfica, labor cultural en toda América que no te lo puedes ni imaginar. Los mismos ingleses, cuando capturaban un barco o saltaban una ciudad, lo primero que buscaban eran los fondos documentales, los planos que hubiera allí en ese barco, en ese ayuntamiento, porque era lo que necesitaban. Los mapas, ¿no? Los mapas, efectivamente. Bueno, cuando hemos ido al Museo Naval siempre lo has comentado. Claro, y es que te digo, es que así como el resto de potencias no le daban importancia, porque decían, bueno, ya estamos españoles, ya se los robaremos. Y de hecho el famoso James Cook, el famoso capitán británico del Pacífico, si todo lo que consigue en el Pacífico es porque previamente había robado todos los planos en Manila. Cuando los ingleses conquistan Manila en el año 62, Cook está ahí y todos roban todo lo que pueden, entre ellos todos los planos. Y con esos planos es con los que Cook llega a Hawái y luego llega a Australia. O sea que no nos cuenten historias peregrinas sobre el famoso capitán Cook. Estaba en busca y captura por la corona española, precisamente, James Cook. Aunque luego murió pronto en las islas Hawái, no se llegó a cumplir. También nos cuentas tú muchas curiosidades. Claro, hombre, es que hay que adornar un poco la historia. O sea, Honorio nos cuenta muchas, pero tú también. El caso es que en el 81, después de muchas peripecias, después de muchos huracanes que han hecho fracarar expediciones, porque el huracán en esas zonas no es un invento moderno del cambio climático.
Ya en aquellos siglos No. los huracanes O sea, eran... tú esto del cambio climático, Bueno, ¿qué pasa? no es que... No quiero entrar en esas No, en eso tesituras no porque vamos a entrar, pero bueno. no merece la pena. Claro, el caso es que... Pero que entonces había huracanes. Hombre, ya. claro, y devastadores, porque claro, la situación y el estado de los buques de aquella época no es como el de ahora. A ver, te pillaba un huracán por muy devastador, o sea, por poco o muy devastador, y primero te dispersaba una flota, te hundía a la mitad de los buques, en la otra mitad te la hacía embarrancar, y todo eso no tenía ni precio ni tenía recuperación, acababa todo desastroso. Y de hecho la expedición a Pensacola creo que fue la tercera que consiguió por fin desembarcar en la bahía. La bahía de Pensacola lo que tiene importante es un fondo de saco muy protegido por una isla que le protege del Golfo de México y con una bocana muy estrecha en un extremo. Eso lo hacía importante a esa bahía. Era un puerto natural y de mucho resguardo para la flota. Y por eso era importante conquistarla. Bernardo Gálvez en marzo del 81 por fin desembarca en Pensacola, después de muchos tiras y aflojas con el jefe de la escuadra, y como no conseguía que se involucrara en meterse, realiza la gesta que le hizo famoso y que le llevó renombre, que fue, harto de discutir con el capitán de navío Calvo, decide pues cortar por lo sano. O sea, se embarca, o sea, abandona el buque insignia y se embarca en su propio barco, el bergantín Galveston, que es un bergantín, es un buque pequeño de 2 palos con una sola cubierta. Y diciendo aquello de que el que quiera que me siga, pues se fue recto y directo hacia la bocana. ¿Qué ocurre? Que como era un barco pequeñito, igual que los que le acompañan son barcos pequeños, lo que llaman sutiles, pues claro, el fuerte inglés que está en la bocana no le consigue acertar, porque es como matar moscas a cañonazos, y pasan tranquilamente. Cuando cruzan la bocana y llegan a la bahía, el ejército que está viendo desde el otro lado del Golfo, está viendo la acción, pues claro, es un chute de moral impresionante. Y para los ingleses que se dan cuenta, dicen, bueno, qué tontería que estamos haciendo si no hemos sido capaces de darle ni un cañonazo a 4 barquitos que hemos dado. Y es por eso, por el tamaño. Claro, luego que ocurre que al capitán de navío Carbole que le causa un problema, que es que el navío, tanto el grosso de la flota como el navío insignia ha quedado alejado de Gálvez, que es el comandante general de la expedición, y eso no puede ser. Así que aunque el navío no entra por problemas de calado, toda la flota ya sí que entra a continuación en la bahía, y a partir de ahí ya se realiza todo el desembarco. Que además, como Bernardo Gálvez viene con la experiencia del desembarco de Argel, pone en práctica todos sus conocimientos y todo su saber, y el desembarco es casi de libro. No lo hace directamente sobre Pensacola, sino que lo hace sobre un extremo de la bahía. Va tomando posiciones poco a poco y va avanzando con mucha precaución, porque además en Pensacola hay una fuerte guarnición británica y sobre todo de indios. Los indios, siempre los malos de la peli. Aquí son los malos. ¿Eran los malos? Los malos, muy malos, muy malos. Estos indios, los seminolas, los Creeks, los Choctaws, todos los que están aliados con los ingleses son realmente unos demonios. Y Bernardo de Gálvez y el ejército español avanzan muy despacito, porque todos los días son acosados por los indios. Toda esa zona, para que no la conozca, entonces era una zona pantanosa, era una zona boscosa y una zona de muy difícil avanzar para la artillería, por ejemplo. Y los indios siempre a escondidas, emboscadas, nunca dejan un solo día sin atacarnos. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues Bernardo Gálvez, con mucha paciencia y prudencia, va avanzando. Rechaza altos ataques indios a base de mucho coraje y de mucha formación militar. Y gracias a los refuerzos que le van llegando desde Nueva Orleans, incluso desde La Habana, pues va cogiendo un contingente importante. Con ese contingente por fin se planta delante de Pensacola y de los fuertes que lo protegen. Estando ya planteándose el sitio formal, se crean las baterías de sitio, los ingleses siguen atacándoles. Hay un par de salidas de los sitiados contra las baterías para intentar desmontarlas. Una consigue clavar una batería, pero la otra, por ejemplo, la del 26 de abril, que es la que representa el cuadro que luego veremos, esa se rechaza sobre los mismos taludes de la trinchera.
con Gálvez. Sí, el cuadro de Ferrer Dalmau. Sí, el cuadro. Sí, me parece, no sé si lo está proyectando David, sí lo va a proyectar. Representa esa acción del 26 de abril, en la cual una importante salida británica con indios llega hasta los taludes de la trinchera. Y allí, en un cuerpo a cuerpo, es rechazado por los españoles. Eso, y que luego, claro, evidentemente, el sitio se va consumando, se va cerrando, añadido a la explosión de un polvorín en uno de los fortines, pues hace que los ingleses se den cuenta de que la resistencia es inútil. Saben que no les van a llegar refuerzos, saben que como poco los españoles reciben refuerzos, y antes de que se abra brecha y que que ataque y se asalte Pensacola, como diría yo, a sangre y fuego, pues se rinde. El general Campbell, que es el gobernador de la plaza, se rinde con toda la guarnición, con toda la artillería que tenía la plaza, y desde entonces, pues hasta 1819 creo que fue, pues Florida volvió a ser española. Luego Fernando VII la vendió a los americanos. En fin, cosas de después. Y a Gálvez le valió esa acción y esa gesta le valió ser nombrado conde de Gálvez, vizconde de Galveston, y el añadir a su escudo de armas un bergantín en escudo y el famoso título de Yo solo. Aquí en España somos muy dados a las frases grandilocuentes y es todo muy, muy pispietas. Y de Yo solo marcaba un poco lo que había sido su entrada en la bahía. El que quiera que me siga, pues si no entro yo solo. Y él entró solo, acompañado de 3 barquitos pequeñitos, como dice la canción, y gracias a eso pues se reconquistó toda la Florida, desde el Océano Atlántico hasta la frontera, hasta el río Mississippi, que era toda inglesa en aquella época, y al mismo tiempo se contribuyó a la guerra de independencia de los Estados Unidos, porque toda esa zona quedaba ya en poder español, con lo cual Inglaterra quedaba reducida a lo que son el norte de las colonias. Además, España pagó de su dinero y de su bolsillo la rehabilitación de la flota francesa, que luego llegaría a la bahía de Chesapeake, donde destrozaría a los buques ingleses y daría pie al sitio de Yorktown, que fue la última batalla, que fue la que dio la independencia de los Estados Unidos, con lo cual hay que reconocer que la ayuda española fue espectacular, fue impagable y fue sobre todo olvidada a favor de los franceses. ¿Pero por qué olvidada? Porque somos siempre así. Porque somos siempre así y porque dejamos que nuestra historia nos la cuenten los demás. Y cuando Washington es nombrado primer presidente, allí, en ese nombramiento, el enviado especial de la corona, Diego de Gardocki, está entre los próceres que están allí, porque España fue primordial para su independencia. Pero luego, con el tiempo, se fue olvidando. Los franceses, con su famoso Lafayette y demás, pues acabaron por comerle el relato a los españoles. Y no sería hasta los años 80 del siglo XX, cuando algunas sociedades filantrópicas y históricas del sur de Estados Unidos, asociaciones del nombre Fernando de Gálvez, intentó recuperar el nombre. No lo consiguió, pero sí que se consiguió que en 2014, fíjate, en 2014 se consiguió que por fin le nombraran ciudadano honorario de los Estados Unidos, junto a otros personajes mundiales, y que se reconociera en el Congreso, incluso cuando nuestros reyes el año siguiente estuvieron en Washington y en Estados Unidos, fueron invitados por Obama y les hicieron un reconocimiento muy especial y emotivo en recuerdo de Gálvez. Quiere decir que pasaron muchos años, o sea, casi un siglo y medio, hasta que Bernárdez fue reconocido. Y en el 2014-2015 fue cuando en España también es cuando surgió la locura por Gálvez. O sea, toda la bibliografía que hay sobre Gálvez, importante y muy buena, que yo recomiendo a la gente que busque, es de esos años 2014, 2015, 2017, y es fascinante. O sea, conocer su figura a nivel especial, yo creo que es necesario para la gente. Si hemos conseguido despertar la curiosidad a la gente, que de eso se trata. Yo creo, yo lo que pretendo con esto del baúl de nuestra historia es despertar la curiosidad
Claro. por conocer pues nuestra historia, que es más muy importante. Es más conocido, fíjate, más conocido Bernardo de Galvez en Estados Unidos que en España. Eso por descontado, porque en Estados Unidos incluso hay un grupo de recreación del regimiento de Luisiana. Hay asociaciones que se llaman Bernardo de Galvez, que lo celebran vestidos de época y hacen unas auténticas escenografía maravillosa. Igual que hay también de los dragones de Cuera, en lo que sea en el sudeste. Quiere decir que en esa, hay un renacer cultural hispánico importante en toda Norteamérica. Y creo que quieres que te diga, a mí me parece necesario e imprescindible. Aquí en España se hizo una estupenda exposición en 2015 en la Casa de América, ahí en Cibeles, en la que tuve el honor de participar con algunos de mis dibujos. Y... ¿Tienes dibujos de Bernardo de Galvez? No, de Galvez no, tengo dibujos de la batalla, de la campaña de Pensacola, de soldados e indios que la protagonizaron, presente para esa exposición. O sea, que tienes una colección de... Hombre, claro. Quiero decir que además esa exposición la dirigió un buen amigo que lo sabe todo sobre Galvez y sobre la América española a nivel militar, José Manuel Guerrero, al que invito a todo el mundo a conocer en sus artículos y sus libros, porque es un placer leerle y escucharle. Es uno de mis mejores amigos en la época recreadora y para mí ha sido un maestro en todo esto. Y lo recomiendo. Ya digo, no es difícil encontrar cosas sobre Galvez en Internet, ¿sabes? O sea, si tú tecleas Galvez directamente, no hace falta poner mucho más Bernardo de Galvez, te va a salir rápidamente media docena de libros, todos muy interesantes, algunos más que otros, algunos más militares que otros, más sociales y políticos, pero vamos, la bibliografía de Galvez es fundamental. Pero la presencia española en Estados Unidos hay mucha gente que no... Porque claro, porque aquí no se ni se estudia. O sea, eso de que San Francisco se llama San Francisco, pues porque el origen de San Francisco hombre, fue una fundación franciscana. Pues como Los Ángeles, como Sacramento. Los Ángeles, todo eso. Sacramento es una de esas ciudades. Los Ángeles es igual, es una fundación de los franciscanos. San Diego, Sacramento, Los Ángeles, San Francisco, todo eso es de origen español. Vivo a San Antonio, en Texas. San Luis, que ahora se llama Saint Louis, pero en su día era San Luis, porque era española, era primero francesa y luego española. Quiere decir que todo hay... La Florida. La Florida, efectivamente, pero Nuevo México es un nombre que se le da en recuerdo de la Ciudad de México, California. Bueno, hay que decir que de México fue gran parte del territorio que hoy estadounidense. Claro, porque que lo perdieron cuando la guerra aquella, ¿no? Es que claro, vamos, lo perdieron. Cuando España abandona la guerra entre Estados Unidos y México. Cuando España abandona América, pues que todo eso que era español pasó a manos de México. Y prácticamente todo el oeste del Mississippi, que era español, pasó a manos de México. Lo que es que ya estaban los yanquis en plan expansión imperialista y se lo comieron directamente, porque México no podía competir militarmente con Estados Unidos. Vino las guerras de expansión americana, llegan primero hasta las Rocosas, luego ya hasta el Océano Pacífico, atacan incluso México para conquistar parte de... digamos que ponerlas un poquito en su sitio, y al final la frontera se establece en lo que ahora conocemos por Río Grande, que en su día se llamaba el Río Grande del Norte, se llamaba en su día cuando los mapas españoles de época, que luego se quedó en Río Grande, pero para los españoles era el Río del Norte. O sea, unos cortaron el norte y dejaron Río Grande, y nosotros quitamos el Grande y dejamos en el Río del Norte, porque era fronterizo con lo que eran las tierras del norte, inexploradas hasta que llegamos nosotros, claro, que ya contamos otro día. Eso ya otro día. No, que ya hemos contado. Lo hemos contado claro, eso ya. Claro. Sí, es que pero yo si quieres podemos hablar. Ya contigo me pierdo de todo lo que hemos contado, de todo lo que sabes en Filipinas, No, no es que sepa. Reconozco que hay ocasiones en que sí lo sé, porque he estudiado e incluso he escrito sobre ello, pero hay otras cosas en las que hay que estudiar y hay que preparárselas. Esto de Galvez, por ejemplo, no lo dominaba, yo que preparármelo, pero otras ocasiones como el 2 de mayo o como lo de Dinamarca, lo del San Telmo, las controlaba perfectamente, aunque me las conocía. Bueno, el San Telmo hasta con visita al... El otro día me pude hacer por un navío de esta época y, por ejemplo, el navío San Ramón, es el navío en el que viajan el capitán Calvo y Bernardo de Galvez ya como general jefe de la expedición, y es el navío de mayor porte que está en la expedición que va
en esa expedición a Pensacola. Y es un avión de 64 cañones, de una camada anterior al San Juan y al San Ildefonso que hemos hablado, pero es un buen navío de línea, el San Ramón. ¿Y está ahí en el Museo Naval? La maqueta, No, porque ahí no están todas las maquetas. No están todas. El claro. San Ramón no creo que esté. Hay otros navíos como el San Fulgencio o el San Genaro, o el mismo San Ildefonso, el Velasco. O sea, hay muchas maquetas, pero vamos, que no te dan una idea perfectamente. O sea, entre un año 64 cañones, unos 70 a 74, a lo mejor la importancia era la eslora o el calado, pero poco más. Tenían los mismos palos, las mismas velas, las mismas cubiertas. Era el mismo modelo, vamos. Era el mismo modelo con distintos chasis. Bueno. Así que bueno, quiere decir que sí que había un barco que podíamos haber unido al nombre de Gálvez y a la campaña de Pensacola. Pero desde luego, Gálvez tiene una biografía, ¿verdad? Y eso que es corta, intensa. porque ya dijimos que murió prontito con 40 años, porque después de Pensacola le nombran capitán general de Cuba. Él muere en México, ¿no? Y luego le hacen virrey de México, sustituyendo a su padre, que también acababa de morir en México. Y en México como virrey solo está un año, porque ya dijimos el otro día, tiene el cuerpo machacado de heridas, de mala vida, bueno, mala vida no, eso. No, es que entonces claro. Las infecciones... Y como además en México... ¿Cómo cortaban una herida, no? Ese año además... La infección de una herida era complicadísimo. Ese año coincide con un año de pestes y de malas cosechas y el ambiente está totalmente contaminado y él muere, pues eso, enfermo Pero vamos, yo creo que esas cosas y historias que tiene que darte mucho placer haber estado y haber sido don Bernardo de Gálvez y Madrid. No, desde luego. Teniente general de los ejércitos y virrey de Nueva España. Y todo lo que hizo, y Pensacola, y... Sí, estuvo en 3 campañas y todas además contra... O sea, la primera contra los indios apaches, la segunda contra los moros de Argel y la tercera contra los ingleses, contra los malandrines de los ingleses. Nos has contado todas las campañas. Exactamente. Porque no tuvo tiempo para más. Porque ya digo, murió con 40 años, llamado a ser quizá posiblemente uno de los mejores virreyes de la historia. Sí, bueno, los virreyes que eran muy importantes. Hombre, es que si alguien desconocido son los virreyes, pero los de Nueva España. Yo creo que hay gente que no sabe que había virreyes. Los de Nueva Granada, de Perú, o sea, son cosas... O sea, toda esa historia de América yo la estoy descubriendo ahora, gracias a ti y a este programa, y me está realmente fascinando. Digamos que estás profundizando. Yo creo que la descubierta la tienes. Sí, la conocida, pero ahora la estoy, digamos que... Me está encantando. ¿Qué quieres que te diga? Hay un Museo de América en Madrid donde hay un cuadro del virrey y el recibimiento del virrey. No he estado nunca en ese museo porque la poca vez que me ha interesado estaba siempre cerrado. Entonces no, pues ahora está abierto, ¿sí? Y hay ese cuadro que hemos oído con... Como ahora estamos en guerra cultural con nuestro gobierno y con América, pues la verdad es que no me atrae ahora mismo nada. No te atrae nada, o sea, tú... Sigues con el naval. Yo lo mío, el Museo Naval, el Museo de Ejército de vez en cuando que voy, y mis libros y mis historias y mis dibujos. Y el de Historia de Madrid, la maqueta. Ah, sí. Estuvimos hace poco, precisamente, en el museo, en una conferencia sobre nuevas banderas descubiertas de la milicia de Madrid. Y claro, en el Museo de Historia de Madrid. Museo, sí, que a ver si conseguimos que las expongan, porque están sorprendentemente muy bien cuidadas. Y pues sería muy interesante. Hombre, y si las exponen, ese día estaría yo allí. ¿Eso nos avisas? Sí, te avisaré para cuando las expongan. ¿Pero que has ido con algún grupo de estos? No, exactamente, con un grupo de amigos de mis recreaciones. ¿Seguís todavía en la brecha? Seguimos en contacto. Ya tanto en la brecha no, pero en contacto. O sea, no recreáis. Yo ahora no. Ni vais a recrear. Sí. Yo no. Ahora mismo estoy en otras historias. Bueno, pero oye, no, pero sigue habiendo grupos. Si sabes eso de las banderas, eso nos lo tienes que decir. Es que el mundo de las banderas es un mundo fascinante. Que también tú dominas. Sí, no es que domine, me gusta y lo tengo estudiado y tengo un centenar de banderas dibujadas del museo en mi ordenador, porque es también otra de mis pasiones, aparte de dibujar planos y mapas, dibujar banderas. Bueno, ¿nos puedes contar entonces la evolución de las banderas? Sí, para hablar de las banderas. Pues ahí tenemos un tema. Bueno, ya nos dice David que nos tenemos que marchar.
Siempre nos echan. Siempre nos echan, pues nada, cerramos el baúl y ahora nos iremos con él a cuestas pues hasta el próximo día. No, yo casi lo dejo aquí mejor. Lo dejas aquí, Sí. pero luego para abrirlo y buscar el tema... Bueno, no hay problema. Vienes yo un rato. lo encuentro enseguida. Bueno, vienes un ratito antes y ya lo abres. Y nada, amigos, oyentes, Pues eso. que lo paséis muy bien. Y viva España. Exactamente, y viva España, como dice siempre Paco. Y aquí nos volvemos a reencontrar. Que paséis una semana estupenda. Sed muy felices.